país ya lo entiende y lo entendemos con estas realidades. Voy a presentar 4 o 5 casos solamente. Darwin Mosquera Caicedo, de 8 años de edad. Dostin Tangarife y Miguel Ángel Rentería, de 4 años los dos. Eliana Mina, de 6 años. Estos niños murieron en los últimos 3 meses en Buenaventura por falta de atención. Y podríamos sumarle a esto una larga lista de colombianos y colombianas. Estoy hablando de niños menores de 6 años que están muriendo en este país por enfermedades que hace mucho tiempo en este país ya han sido erradicadas. Y me estoy refiriendo a unos niños que están muriendo en Buenaventura con situaciones, ministro y señor superintendente, que nosotros no quisiéramos repetir en Buenaventura, pero desafortunadamente van a ocurrir. Ahora sí que pasa. Meningitis, malaria, tuberculosis son enfermedades que aparecen nuevamente en nuestra realidad sintomática y clínica. Y es parte de lo que estamos viviendo. En un modelo que usted no lo dice abiertamente, ministro, ni lo dicen tampoco el expresidente Uribe, pero este es un modelo que ya fracasó. Y un modelo que ha generado miles de muertos en este país. Y hoy entonces el culpable del modelo y el culpable de la financiación del modelo son dos actores: la tutela y los costos de los trabajadores. Y también la sintomatología que están presentando los pacientes. O sea, en Colombia hay casi que una obligación, un direccionamiento, es prohibido enfermarse en este país. Y es parte de la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces se genera un modelo que fracasa y nos negamos a terminarlo. Entonces se generan una cantidad de modificaciones. Estos días presentaba en la Comisión Séptima, a propósito de esta discusión, de todas las reformas, resoluciones, decretos, leyes, y contábamos casi 1000 modificaciones en el sistema de salud en este último periodo. Y no se resuelve. Entonces, ministro, nosotros sí insistimos en que un modelo fracasado como este, un modelo de salud fracasado como esto, requiere una decisión de Estado. Y la decisión de Estado es volver a un modelo humano, no un modelo de negocios como es la ley 100, porque la ley 100 es un modelo de negocios. ¿Para quién? Para los fármacos, un modelo de negocios para los que intermedian en la salud, y un modelo de negocios para los que montaron grandes empresas de corrupción en el esquema de salud también en Colombia. Porque es un sistema que, como no lo ha dicho el superintendente aquí es contando entidades cerradas, y estoy contando 11 que están en la mira de ser cerrados, de 11 hospitales públicos en el Valle del Cauca, y entonces el superintendente se ha dedicado como a eso, como a generar las alarmas y las preocupaciones sobre el tema, pero finalmente eso es un tema que el ciudadano del común lo está esperando. Y ministro, esto es un problema de Estado. Y es un problema de Estado, ¿por qué? Porque el gobierno nacional, y lo vemos todos los días en el Congreso, honorables senadores, cuando el gobierno nacional requiere tomar decisiones de fondo, las toma. Hace 3 meses tomaron la decisión de regalar Isagen por 6.5 billones para llevar esa plata a vías. ¿Fue una decisión de Estado? Claro, no, fue una decisión de Estado, no, una decisión de gobierno. Pero una decisión de gobierno para desarrollar una política pública al revés. Mientras la salud no cuenta con recursos de los colombianos, nosotros insistimos en avanzar en vías de cuarta generación para nosotros, entre comillas, construir por la infraestructura requerida para la competitividad. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿esas son las prioridades? Estamos iniciando un debate en este país de una inversión estratégica, entre comillas, y la entrecomillo, ¿por qué? Por el escándalo que hoy se mantiene y está iniciando, en donde se perdieron más de $4.000 millones en traficante. Y estamos nosotros aquí
discutiendo con el ministro que va a haber una adición presupuestal de los 500.000 millones para el sector público, porque finalmente esos 500.000 millones que aprobó el presupuesto no alcanzaron. Entonces, ministro, estos sí son decisiones de gobierno que se tienen que tomar. Y estos nombres de estos niños que yo hago ahora se ocurren todos los días. Cierto día me llamaron a un tema humanitario a Café Salud, por ejemplo, y ese día murieron 2 personas al lado nuestro por no tener atención en salud ideal en ese momento. Y todos los días pasa en toda Colombia. Y si la decisión es no resolver el problema de fondo, pues muy complicado. Y muy complicado, ¿por qué? Porque la definición de la política para nosotros en el Valle del Cauca es fortalecer nuestra red pública de salud. Y esto es una discusión, ministro, que usted la conoce, hemos estado con usted, yo no sé en cuántas reuniones el superintendente, discutiendo la situación de la salud en el departamento del Valle del Cauca. Yo realmente no quería intervenir, pero sí es mi responsabilidad hacerlo hoy, no solo como senador, sino como vallecaucano, en perspectiva de lo siguiente. El sistema de salud colapsó y se requiere, yo no creería, senador, en el grado de un acuerdo nacional, se requieren decisiones de Estado y eliminar ya un modelo de privatización que nunca sirvió y que finalmente hoy está generando una secuela de muertos. Es la primera conclusión que nosotros queremos dejar el día de hoy acá. Pero también plantearnos la necesidad, lo que tiene que ver con el Valle del Cauca, ese debate pues lo haremos en el Congreso más a fondo del que estamos pensando nosotros en eso. Pero en el Valle del Cauca sí nosotros tenemos que dar unas consideraciones. Y es, la primera consideración es que nosotros, ministro y señor superintendente, no estamos por la vía de la liquidación del Hospital Universitario del Valle, ni le vamos a apostar a ese camino. Desde ningún punto de vista. Yo no quiero comprometer con esta intervención a mis colegas senadores, pero un escenario de liquidación del Hospital Universitario es liquidar la bancada de congresistas del país. Lo planteo así. Y lo planteo así, ¿por qué, ministro? Porque finalmente el Hospital Universitario del Valle es un hospital viable. Y todos lo hemos dicho aquí, o sea, ninguno de los que hemos hablado acá hemos dicho que el hospital no es viable. El esquema del modelo de salud nos tiene al hospital inviable. No en la administración, señora diputada. Una diputada decía, no, es que el mayor problema del hospital es su administración. Acabamos de tener una administración ejemplar, el doctor Jairo Corchón. Nos dejó un plan de acción, nos dejó una hoja de ruta, distinto a la intervención, a la ley de intervención económica, la ley 550. Y veníamos trabajando con ese esquema. Y veníamos trabajando con el Ministerio de Salud en ese esquema y con usted, señor superintendente. Pero nosotros sí queremos hacer énfasis en eso. Y es un tema que nosotros, como dirigencia política, lo hemos discutido muchas veces a instancias de la bancada de congresistas. Y es que el Hospital Universitario del Valle no está en camino a la liquidación. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Y lo seguimos sosteniendo. Un sector, unos compañeros dicen, no, revisemos la ley 550, el tema de liquidación no se ha llevado, pero sí he escuchado por varias fuentes el tema de una posible liquidación del Hospital Universitario del Valle, sí, que para nosotros sería absolutamente inaceptable. El tema de Buenaventura, la gobernadora lo ha dicho, el tema de Buenaventura requiere 6 o 7 meses. Y es un tema sumamente complejo. Y lo digo ¿por qué? Porque en Buenaventura, y quiero poner estos ejemplos, todos los días nos informan, hace un mes escuchábamos que en Buenaventura van a invertir 5.000 millones de dólares en desarrollo portuario. 5.000 millones de dólares en desarrollo portuario. Hace 2 semanas estábamos en una audiencia, señor presidente, de Derechos Humanos en Buenaventura, y el vicepresidente, con champaña o con aguardiente, no sé con qué, planteaba la inauguración de 3 nuevas grúas pórtico por valor de 144 millones de dólares, y en Buenaventura hoy no hay agua potable. Entonces, ministro, lo que nosotros sí creemos es que la forma o el modelo o el esquema nos está gobernando el país equivocado. Nosotros seguimos sosteniendo en el sector salud un modelo público.
sin la intervención de agentes privados. Y lo mejor que nosotros podemos mostrar en esto es la forma como aquí en Cali, dos grandes una denuncia que se hacía ahora inclusive con Imbanaco, con la Valle del Lili y con Imbanaco, tomándose barrios completos, creciendo sin ningún tipo de discusión y sin ser recatados en la inversión en infraestructura, inclusive edificios ultramodernos, en grandes negocios de la salud, y paradójicamente nuestra república de salud desaparecida. La pregunta que nos hacemos es: ¿el modelo está creado para quién? A los ladrones. O sea, este modelo de salud que nosotros tenemos está hoy para que A los ricos. funcione bien la salud privada en este país y el esquema público desaparezca. Y eso finalmente es la discusión aquí. Obvio, nosotros le apostamos a un modelo de salud pública. Por eso defendemos el Hospital Universitario del Valle. Por eso defendemos la no liquidación de los hospitales. Nosotros ya hemos vivido esos fenómenos: Palmira, Cartago, Buenaventura. Una secuela de liquidaciones. Lo que nos dejó el modelo de salud en este país, y más de 80 entidades en estos últimos 2 o 3 gobiernos. Entonces, ministro, nosotros sí creemos, y de verdad esa discusión tenemos que darla, bueno, acá, frente a la ciudadanía, pero en el Congreso que tenemos que dar las reformas. Y son reformas estructurales y de fondo, que le permitan a los ciudadanos el derecho a la salud como un derecho fundamental, como lo establece la Constitución, y no como un escenario donde finalmente el que tenga suerte se salva y el que no murió y pare de contar. Quería solo plantear eso, señor presidente, porque esto es un debate que no va a terminar. Esto es un debate que llevamos muchos años en él. El ministro nos ha dicho: hace falta aquí medio punto del PIB para resolver el tema de deudas y lo que se viene, pero es hasta hoy. En 5 años, si se sigue con este modelo como va, ¿qué va a pasar? Y aquí hay que tomar medidas de fondo, porque en 5 años, tal vez muchos de los que estamos aquí no vamos a contar la historia, porque cada día que pasa el tema se agudiza. O tal vez muchos de los que estamos acá tenemos la posibilidad de una medicina prepagada y acceder a un sistema preferencial, pero la gran mayoría de colombianos no tiene ese derecho o no tiene esa posibilidad económica de hacerlo. Así que el debate es esa, señor presidente de la Comisión Séptima, quisiera plantearlo, vamos a insistir en él, pero sí quería entonces notificar la posición que tenemos algunos colegas de no aceptar por ninguna vía la liquidación del Hospital Universitario del Valle, reafirmar nuestro compromiso, como lo hemos sostenido en la bancada de congresistas del Valle, de acompañar y ayudar en el salvamento del hospital, pero la figura de la liquidación para nosotros es absolutamente inaceptable. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, senador. Tiene la palabra de esta salud.